Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como en cada ocasión nos encontramos ante un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta oportunidad nos acompaña María Milagros Santamaría Cederino y conversaremos un poco acerca de la vinculación entre blockchain y compliance. María Milagros es Chief Operation Manager en MEAN Tokenize IT. Es abogada, egresada de la Universidad de Mendoza y representante de Tokenize IT Europa con una maestría en Business Law de ADEN International Business School. Es profesora invitada de la Universidad Austral y del IAE Business School, así como tutora en ADEN y alumni del Blockchain Strategy Program de Oxford University. Es activa en el mundo académico y profesional de la Web3. Milagros es frecuentemente oradora en prestigiosas conferencias internacionales dentro de la industria, tales como la Ethereum Community Conference de París 2022, la World of Web3 Summit Lisbon 2022, Ethereum Porto 2023, NFT New York City 2023, Blockchain Hamburgo 2023. Milagros, muchas gracias por acompañarnos. Hola María José, hola también a toda la audiencia, buenos días, buenas tardes y buenas noches y muchas gracias por tenerme hoy en día como invitada. Milagros, como para empezar a entrar un poco en tema, los smart contracts, con sus instrucciones autoejecutables, son la base sobre la cual transcurren todas las operaciones de la blockchain. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Justamente el hablar de smart contracts es hablar de muchos temas que se interrelacionan entre sí. Y para poder dar una base, es que recordamos que cuando estamos hablando de una blockchain, estamos hablando de un registro que es transparente, que es trazable y que también es inmutable, sobre los cuales corren estos contratos inteligentes o smart contracts que permiten realizar acciones que antes las industrias que hoy en día conocemos no podrían realizar, como por ejemplo la tokenización tanto de activos como de no activos. Estamos hablando, por ende, de la representación digital y encriptada, gracias a estos contratos inteligentes, de ciertos, vamos a hablar de este caso, activos, que se pueden fraccionalizar en partecitas muy chiquititas y que anteriormente no se podían realizar por una cuestión de que eran bienes considerados de por sí líquidos, como pasa hoy en día en el real estate. Por ende, la parte más interesante o de las cosas más interesantes que podemos mencionar de los contratos inteligentes o smart contracts es que permiten, gracias a estas características bases o básicas de la blockchain, de transparencia, de trazabilidad, de inmutabilidad, que los agentes puedan interactuar entre sí sin la necesidad de confiar entre ellos, sino reemplazarlo con la información y que según ciertas condiciones, las mismas se van a autoejecutar con total tranquilidad y transparencia, incluyendo estos activos o no activos que se representan digitalmente como tokens. Sería un poco como esa red que une todo y que también ayuda a programarlo. Ahora bien, ¿qué nos podés decir acerca de lo que son los tokens digitales, de los que se habla tanto, y cómo se puede proteger a los adquirentes de los mismos a través del legal design? Todo lo que se relaciona con los tokens digitales que pueden representar lo que se nos ocurra, tiene en su base que ver con su taxonomía, es decir, con la clasificación que ellos tienen según la naturaleza jurídica de lo que se está representando digitalmente. ¿Por qué? Porque más allá de que son pocas o no todas, en realidad, las jurisdicciones en el mundo que tienen una regulación legal que abarque justamente a la taxonomía de los tokens y cómo tienen que ser emitidos o si los mismos pueden ser emitidos, es comprender que, como decimos en español, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Dependiendo de lo que se está representando digitalmente y generalmente, más allá de que tenga una propia legislación o regulación, es que debemos entender que si tenemos un token que representa un instrumento financiero, lo más probable es que debamos atenernos a la legislación o los requerimientos o licencias relacionados con la emisión y oferta de instrumentos financieros. Si estamos hablando de una jurisdicción que encima de esto también tiene un tipo de regulación DLT, Distributed Ledger Technologies, o que abarca justamente a blockchain y a sus tokens, también vamos a tener que pensar en un legal design que no solo sea compliant con la naturaleza jurídica de lo que se está emitiendo, sino también con las actividades relacionadas a las DLTs, como acontece en este momento, por ejemplo, con
la ley MiCA en Europa. La ley MiCA en Europa no incluye a los instrumentos financieros que se emiten como tokens digitales. Ahí vamos a tener que aplicar la normativa, vamos a llamarle tradicional, de MiFID II. Pero sí aplica a aquellos tokens que son considerados utility tokens. Estos tokens que representan el acceso a una plataforma o a un bien o a un servicio. Y también a otro tipo de tokens como por ejemplo las stablecoins, que a modo de ejemplo podemos hablar de USDT. Estos tokens o monedas digitales, estas criptomonedas que representan y están pegados siempre a un valor fiat. Entonces, estamos hablando de un caso particular que en el legal design vamos a analizar qué se está tokenizando, qué se está representando digitalmente y qué tipo de requerimientos legales vamos a tener que tener en miras según esto. Si estamos viendo que estamos representando un instrumento financiero, vamos a ir a MiFID II. Si estamos viendo que estamos hablando de la tokenización, por ejemplo, de una botella de vino, que sería un utility token, porque me da acceso a un bien físico tokenizado, entonces voy a estar hablando, ok, tengo que aplicar MiCA. Estas son algunas de las cosas que tener en cuenta como base para poder crear un producto Web3 que sea coherente y conciso desde un punto de vista financiero del modelo de negocio que queremos armar, pero también legal. Ahora bien, si queremos hablar un poco de lo que es ya compliance, ¿qué papel juega dentro de la tecnología blockchain como herramienta de prevención de ilicitudes? Es fundamental, como creo que podemos estar de acuerdo, corregime si me equivoco y si pensás de otra manera, María José, por favor, y cualquier persona presente oyendo el podcast, que el compliance es algo que tiene que estar o idealmente ha de estar presente en cada una de las decisiones que tomemos desde un punto de vista legal y también de modelo financiero o modelo de negocios. Porque al fin y al cabo, dentro de lo que tienen que ver las nuevas tecnologías o la Web3, tenemos tres patas fundamentales: la legal, la financiera y la tecnológica. La tecnológica, tenés gente que se enamora de la parte tecnológica y de la potencialidad de estas nuevas tecnologías relacionadas con la innovación, pero que si no piensan en un modelo financiero que tenga sentido, no va a valer la pena desarrollarlo, o si no piensan cómo se puede llegar a manejar legalmente, podemos tener un problema muy grande. Después están las personas que se enamoran de la parte financiera, del modelo de negocio, de la potencialidad de hacer dinero que existen, pero si no tienen las capacidades para desarrollarlo tecnológicamente o no tienen en cuenta los requerimientos legales, no va a haber manera de llevarlo para adelante. Y luego tenemos a la gente que se puede enamorar de la parte legal, pero sabemos que hay una potencia que está faltando, que sería la de un modelo de negocio que tenga sentido, y después el desarrollo tecnológico que lo vaya a materializar. A lo cual el compliance es una pata que une estas tres y que es fundamental para no solo prevenir ilícitos, sino también para darle seguridad a todos los stakeholders relacionados con el producto o el mercado con el cual estamos interactuando. Para las personas que invierten, que tengan la tranquilidad de dónde viene el dinero y a dónde se va a poner y cómo lo va a seguir. Y las personas que consumen el producto, para saber que lo que hay tras bambalinas está bien armado y Dios quiera no acontezca, pero si llega a haber algún problema, saben a quién justamente reclamar y con quién están tratando. Absolutamente coincido con vos porque la descentralización que supone blockchain no merma la viabilidad de implementar compliance. Compliance requiere y necesita ciertos recursos que son los que provee justamente la tecnología blockchain, que bien los acabas de mencionar. La parte tecnológica, la parte legal, la parte humana a través de los justamente stakeholders y la parte financiera para ver la viabilidad o no de ese negocio. Entonces, es algo que debe adaptarse a esta modalidad, a esta actividad, y debe cascadear hasta el último eslabón para que pueda permear en el modelo. En sentido contrario, ahora bien, ¿de qué forma blockchain, como un instrumento que proporciona seguridad, te parece que puede aportar una trazabilidad a los programas de compliance un poco más tradicionales incluso también? Creo que, como mencionamos al principio del podcast, las características básicas que tienen blockchain de por sí lo vuelven ideal para el cumplimiento de normativas relacionadas al compliance. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un registro que es trazable, que es inmutable y que es transparente. Y que es importante hacer la diferenciación, el que no tenga que poner, por ejemplo, mi nombre y apellido en cierto tipo de transacciones en blockchain, no significa de que
yo o las personas que interactúen dentro de la misma sean anónimas, lo cual limita o merma el mito de que blockchain es una herramienta ideal, por ejemplo, para el lavado de dinero, cuando en realidad no es el anonimato lo que facilita, sino el pseudonimato del mismo código dentro de la misma blockchain, y al ser todo trazable, con suficiente poder computacional y con ciertos programas que ya existen, como por ejemplo Chain Analysis, se puede llegar a trazar casi cualquier transacción existente y por ende ser utilizado como una herramienta de prevención de ilícitos, más allá del hecho de querer cuidar el propio proyecto o el propio protocolo que se está desarrollando. A lo cual blockchain sirve para poder tener hoy en día distintos mercados o modelos de negocios limpios y fáciles de trazar y de probar a los distintos stakeholders interesados en el mismo. Tanto más que hoy en día es más fácil o se utiliza más inclusive utilizar herramientas analógicas o que se encuentran fuera de la blockchain para realizar este tipo de ilícitos porque no tienen tanta trazabilidad como esto. Ahora bien, por un lado decimos que la información en una blockchain se representa por tokens criptográficos, agrupados en bloques que garantizan justamente la autenticidad de la información que contienen. La red blockchain registra la locación de estos tokens en cuentas anónimas y automáticamente registra todos los intercambios de estos entre cuentas, actualizando la última copia de la cadena. La seguridad y precisión que esta base de datos se mantiene mediante técnicas computacionales es a través de las llaves criptográficas y firmas digitales que permiten controlar quién puede hacer qué en base a los datos compartidos. En este sentido, ¿de qué manera es posible mitigar riesgos en las transacciones registradas a través de la criptografía y a la implementación en la red distribuida, considerando que no participan instituciones, gobiernos o intermediarios? Es lo que justamente conversábamos de la descentralización. Al momento, por ejemplo, y lo hablamos con varios clientes de querer tener la tranquilidad de ofrecer un producto o un servicio compliant con normativas internacionales referidas a ciertos tipos de transacciones, en especial con lo que es KYC, Know Your Customer, y AML con respecto al antilavado de dinero, y teniendo, por ejemplo, en cuenta las distintas recomendaciones del GAFI, más allá de que no se encuentre regulado en todos los países del mundo lo relacionado a TLTs, es que se pueden acudir a distintos programas o servicios ya existentes que se dedican al análisis y seguimiento de transacciones de mayor o menor volumen en todas partes del mundo en relación a ciertas distintas blockchains y que se pueden llegar a utilizar al momento de decir, bueno, ¿cómo puedo aplicar esta información o análisis de información al momento de permitir que ciertas personas interactúen o no interactúen o dejen de interactuar con el protocolo o plataforma que yo estoy armando? Y creo que les puedo explicar esto con un ejemplo. Vino hace algunos meses un potencial cliente, un potencial proyecto que tenía en mira la creación de una plataforma que relacionaba gaming, play to earn, gamification y la tokenización de ciertos activos relacionados con el azar. A lo cual más allá y que querían, dentro de todo, entender qué país en Europa les convenía más para poder establecerse y ofrecer justamente sus servicios y mercado. Lo que tuvimos en cuenta fue no solo, ok, van a prestar un servicio cripto relacionado a blockchain, van a requerir una licencia donde sea que vayan a justamente establecerse. Bueno, vamos a entender si van a querer o no emitir un token y por ende la taxonomía del token y los requerimientos de emisión de dicho token. Y después dijimos, bueno, existe la posibilidad que también por los servicios o operaciones y actividades que ellos van a prestar requieren una licencia relacionada a los juegos de azar. Y ahí fue cuando, relacionando no solo el hecho de que iban a entrar fondos externos y que también iban a salir fondos con las personas que fuesen a interactuar con la plataforma de gamificación, iban a tener que haber requerimientos relacionados al KYC y al AML. Y también en relación con el hecho que pueden entrar ciertas cantidades interesantes, vamos a llamarlas así, por ser juegos de azar relacionados a la gamification. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo puede volverse más sencillo para la plataforma el tener cuidado de dónde vienen los fondos y hacia dónde van? Y nos pusimos en contacto con una herramienta que ya existe que se llama Chain Analysis,
que lo que hacen ellos es proporcionar estos análisis ya prearmados e inmediatos con respecto a las transacciones y los participantes de los protocolos para tener mapeados, vamos a llamarlo en 3 colores, en verde, amarillo y colorado, el nivel de riesgo de cuentas justamente peligrosas, por llamarlas así. Esto significa que el análisis de grandes cantidades de datos o de transacciones y de las wallets de los cuales los mismos vienen pueden ser puestos en cuestión de una manera trazable y de una manera que otorgue tranquilidad a las diferentes partes, sea por la creación o la implementación en el código propio del protocolo en sí, o por la contratación de terceras partes, como por ejemplo en su momento consideramos hacerlo con Chain Analysis, que de por sí te dice, esta persona viene con fondos que están clasificados en verde, amarillo o rojo, y a partir de ahí sí, denunciarlos o simplemente el no permitir el acceso de los mismos, o tenerlo como información valiosa en caso de ser necesario y también demostrarlo en el caso de ser requerido. Ahora bien, y como para ir cerrando, quería conversar con vos el tema de que, a ver, el monitoreo continuo de los programas de compliance de las empresas genera la evidencia necesaria para que las organizaciones demuestren que sus procesos y controles, tanto internos como externos, funcionan y se cumplen. Esta información se puede resguardar en blockchain a través de un cifrado, que bien lo explicaste, de extremo a extremo, registrándose de manera idéntica en múltiples ubicaciones, es decir, de manera descentralizada, y de esta forma la información es sellada, impidiendo su modificación. Esto reduce el riesgo de fraude y falsificación, conserva evidencia, sistematiza buenas prácticas. Entonces, de esa forma podemos afirmar entonces que blockchain aporta transparencia, inmutabilidad, trazabilidad e integridad a las transacciones digitales y los procesos internos de las organizaciones. ¿Qué opinión te merece y qué podés contarnos a modo de conclusión de todo este tema? Absolutamente, estoy de acuerdo y a mí me gusta mucho cuando las narrativas, más allá de ser lineales, también vuelven al inicio y el hecho de que esta afirmación es justamente una reiteración de las características básicas que la tecnología tiene, blockchain tiene y que se puede aplicar a las distintas industrias, a los distintos proyectos y justamente para demostrar que los procesos y las buenas prácticas de las organizaciones se encuentran grabadas y cinceladas dentro de las blockchain para que las mismas puedan, vamos a utilizar esta palabra, autocertificarse a esas mismas y a la manera en que estas están justamente actuando. Porque es muy fácil de encontrar. Y como no se puede borrar con el codo, se puede demostrar muy fácilmente que se está actuando bien o también que se está actuando mal. A lo cual en ese sentido, si una persona o una organización está haciendo las cosas bien y lo quiere demostrar, este tipo de tecnología puede ser uno de sus mejores aliados, sin lugar a dudas. Exactamente. Incluso me parece que para los modelos tradicionales de compliance, de programas de compliance, sirve para la trazabilidad del programa ante eventuales investigaciones. ¿Es correcto? ¿Qué opinas? Absolutamente. Es que si nos ponemos a pensar, puede servir tanto como data interna para la optimización de los propios procesos, así como también como el poder facilitar y quitar el tiempo y dinero que llegaría el juntar toda la información nuevamente y el probar que es certera para luego pasarla a terceros o instituciones que nos la pidan. Simplemente se encuentra ahí, fácil de encontrar y fácil de ubicar. Milagros, como siempre, un placer haber compartido este podcast con vos. Esperamos que sea el primero de varios y esperamos también que a toda la audiencia le haya gustado el contenido de esta oportunidad, porque es un tema actual, es un tema que hay que conocer, hay que estudiar y hay que intentar implementar dentro de lo que son los programas de compliance de las organizaciones para generar confianza y transparencia y credibilidad en el programa robusto y adaptado que se encuentra dentro de la compañía. Así que por nuestro lado, muchísimas gracias, Milagros. Muchísimas gracias a ustedes, María José, a todas las personas presentes y también por la oportunidad de compartir que blockchain no necesariamente tiene que ser una palabra que nos intimide o que tenga una connotación negativa, porque puede tener mucho estigma, es verdad,
sino que también puede ser una herramienta para facilitar los trabajos de todos y también ofrecer un mejor servicio para dentro de la compañía y también para afuera. Muchas gracias, Milagros.